Bienvenidos a todos y bueno, pues arranquemos con el tema para que nos alcance bien, ¿sale? Ujú. Entonces, vamos a empezar. Miren, nosotros en BH Group nos dedicamos a ayudar a las empresas a incrementar sus ventas. Una parte crucial en el tema comercial va a ser entender perfectamente por qué, cómo lograr este gran objetivo es cómo crear ventas seguras. Cuando hablamos de ventas seguras, quiere decir que si hago bien para un proceso bien alineado para el tema del cliente, entonces voy a poder tener una venta segura. Entonces vamos a hablar un poco de estrategia. ¿Cuáles son los puntos que vamos a tocar en esta clase? ¿Cómo hacer una estrategia de mercado? Hay que definir tres líneas de acción muy claras y precisas para poder tener excelentes resultados. En el punto 2, ¿por qué te deben de comprar? Esa es una pregunta muy importante que hay que hacerse. Y el enfoque se debe de basar en el cliente. Y por último, les voy a enseñar eh, unos, una estrategia para generar incremento en ventas haciendo pequeños cambios que generen grandes resultados. Se trata de concentración, es igual a resultado. Vamos a ver en qué hay que concentrarse para que esto dé esos resultados. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, por favor, alce la mano y paro sin ningún problema para meternos de lleno en esa mecánica, ¿sale? Bien, les voy a pedir por favor a los que dicen Samuel Mota, si me ponen su nombre verdadero, por favor, para que los pueda ubicar. Listo. Entonces, la primera, vamos a empezar primero con el punto cero, y el punto cero son principios básicos de venta. Eh, Vamos a hablar de dos casos de personas, y generalmente todos como clientes en algún momento, pues nadie está pensando yéndose a dormir que el día siguiente está soñando que alguien mañana le venda, ¿no? Nadie está, ese es uno de los sueños que jamás va a pasar. Ay, ojalá que alguien me llame mañana para venderme algo, ¿no? Hay un dicho muy claro que dice que a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar. Entonces vamos a ver cómo hacer esa mecánica. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer este cambio? En lugar de estar pensando de que cómo poder enganchar a los clientes, pues aquí el tema es que la mayoría de las personas están preocupadas porque quieren resolver una serie de aspectos importantes, y entonces esa preocupación puede ser las oportunidades de negocio para ustedes. ¿Cómo lo voy a lograr? Fíjense, eh, aquí está participando, aquí está participando eh, Eduardo Martínez. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Bien, Eduardo. Bueno, Eduardo, tengo el gusto de conocerlo porque tuve entrevistas con él, y en la conversación que tuve con Eduardo, él despertó con una de mis preocupaciones. Oye, fíjate que yo manejo algo en el tema de los seguros y te gustaría utilizar estar en un hospital y no pagar. Dije, ah, caray, eso suena demasiado bueno para ser cierto. Oye, pues necesito que me expliques, ¿no? Y Entonces, ese es uno de mis eslogans. buenísimo. Somos demasiado buenos y somos ciertos. Ya, te dejo, perdóname, José Luis. Está buenísimo. Pero lo que hizo Eduardo fue algo muy importante. Hay otras personas que hay que despertar el interés. Si logran despertar el interés en las personas, principalmente sus preocupaciones, van a lograr hacer una cosa que se llama enganchar. Los, los americanos le llaman engagement, y entonces si lo logro enganchar, quiere decir que ya generé ese interés, y es muy probable que me escuche de forma inicial, que eso es lo que hay que ir proponiendo cuando uno está vendiendo. O sea, cuando empieza mi proceso de ventas, lo primero que tengo que hacer es generar ese engagement con algo que pueda ser interesante para el cliente, y con eso poder hacer el proceso comercial. Entonces, hablemos de la estrategia de mercado. ¿Cómo hay que definir tres líneas de acción? Esas tres líneas de acción, inicialmente, hay que empezar con una
estrategia de impacto con un insight. Los insights generalmente son datos duros que tengo en mi industria que pueden hacer un gran impacto con el cliente. Y, y esto se logra cuando yo pongo una estadística que está perfectamente relacionado con el cliente con el cual me estoy relacionando. En mi caso, yo les voy a mostrar un par de datos duros que hacen que conecte con los clientes de tecnología, en donde tengo un estudio de Gallup que dice que el 71% de los clientes van a cambiar a sus proveedores. Entonces, imagínense que ustedes tienen una cartera de clientes y esos clientes se van a ir con otros proveedores. Eso puede generar un caos importante en su organización. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues van a crear una estrategia que pongan un dato duro que les ayude a impactar. En tu caso, Lisan, tienes que estar pensando en algo en donde tú puedas mostrar cuántas personas han adquirido remates, pero la estadística no la tienes que poner tú, la estadística la tiene que poner una institución, un tercero que sea un referente que te pueda ayudar a decir, oye, el 20% de las personas que adquieren un inmueble es a través de remates según la estadística que hizo el Instituto de Bienes Inmuebles de Estados Unidos. Entonces, ese dato duro lo que va a hacer es dar credibilidad a mi organización. ¿Ok? En tu caso, Eduardo, pues creo que la mecánica va igual en el mismo sentido. ¿Cómo pones un dato duro que ayude a sensibilizar? Los datos duros, el punto de quiebre tiene que ser que el dato duro genere una gran expectativa con el cliente o arruine de forma directa al cliente. Pero yo no lo estoy diciendo, sino lo está diciendo una estadística. Cuando yo digo que el 71% de los clientes van a cambiar a sus proveedores, es un estudio que hizo Gallup, entonces el cliente se pone a pensar, no, pues si perdemos a nuestros clientes principales, pues nos pone de cabeza y podemos estar en un grado de quiebra. Tengo que estar preparado para este asunto. Y como todo tiene áreas de oportunidad, bueno, pues puedo ver en dónde puedo mejorar en ese sentido. Entonces les recomiendo, si buscan estadísticas en Estados Unidos, olvídense, hay una cantidad de información increíble. Yo tengo 20 años trabajando con empresas de tecnología y nunca me ha faltado una estadística que encontremos en internet para poner un dato duro del cliente, ¿sale? Entonces, la primera parte de la estrategia es identifiquen un nicho de mercado, porque cuando identificas un nicho de mercado, entonces te vas a volver especialista en ese nicho de mercado. Y en sí, ¿qué es un nicho de mercado? Pues primero yo tengo un bloque grande en donde pues está una categoría del sector comercial. Por ejemplo, yo digo, oye, pues yo voy a trabajar con empresas. Pues eso es una categoría muy grande, no está especializada. Después de las empresas, me voy a ir al tema del sector de tecnología. Y entonces ya lo fui acortando. Sigue siendo demasiado grande. Y después del tema de tecnología, me voy con las empresas que se dedican a desarrollar aplicaciones o software. Y entonces ahora sí ya estoy en un nicho muy pequeño. Y entonces puedo hablar en el lenguaje en donde los desarrolladores de aplicaciones están teniendo una serie de dificultades y entonces mi comunicación va a ser que logre un mejor impacto a través de un dato duro. ¿Ok? El 88% de las empresas de desarrolladores de software nunca, siempre se pasan del tiempo en sus proyectos de ejecución. Entonces, si ese problema está conectado con ese desarrollador, él va a decir, yo alzo la mano, yo tengo ese problema, y entonces mi conexión va a ser muy rápida. ¿Ok? El segundo punto de esas tres líneas es el producto. Entonces, yo ya elegí primero a quién me voy a qué tipo de nicho de mercado voy a escoger, y después me voy a ir al producto. En el producto yo tengo que pensar que si estamos hablando de software,
¿cuál sería el mejor producto que yo le puedo ofrecer a ese cliente que regularmente me compra? Porque entonces lo que voy a hacer es que mi producto va a fungir como un producto ganador. Ahora, recomendación, y aquí voy a poner algunas notas. En el producto, yo les recomiendo que el producto pongan casos de éxito. ¿Por qué los casos de éxito? Porque en los casos de éxito, ahí es en donde yo voy a poder poner mis referencias. Porque entonces me va a decir, oye, eh, siguiendo con la mecánica de la empresa de aplicaciones, oye, tú has trabajado eh, con empresas de software. Sí, mira, trabajé con una empresa que se llama Lanet o tal empresa. Ah, ok, oye, platícame un poquito. Ah, pues mira, ellos se dedicaban a desarrollar software, hacían conexiones con SAP y demás. Entonces, en el momento que yo empiezo a explicar que tengo experiencia sobre el sector, entonces eso va a acreditar mi calidad como especialista, porque voy a hacer una conexión entre nicho y producto. Oye, y fíjate que les ha ayudado a generar un programa en donde sus vendedores hacen un descubrimiento sobre las necesidades específicas de las aplicaciones. Entonces dicen, ah, ok, eso ya se conectó porque estás hablando de mi producto, de uno de mis productos, con el nicho de mercado y tú tienes una solución para ayudarme. Esas son las conexiones que hay que lograr hacer. En tu caso, Eduardo, pues parecería que el tema de seguros puede ser para Tutti Frutti o para cualquiera. Pero si entonces empiezas a pensar, Eduardo, en un nicho de mercado en donde pueden ser personas entre 40 y 50 años, entonces estás acotando la edad y eso te va a permitir que esas personas entre 40 y 50 años tengan necesidades específicas. Ahí estaría tu nicho de mercado. Y después conecto con un producto que esté alineado a personas de 40 a 50. ¿Ok? Y después todavía podría hacer más, todavía me podría ir un poquito a ser más específico. Y necesito que sean empresarios y que sean directores de empresa. Y entonces, entre más elementos le pongo a mi nicho de mercado, mi potencia para hacer la conexión va a ser más rápida. ¿Ok? Entonces, alineo mi producto. Y por último, el tercer punto se refiere a problemas relacionados con este dato duro. Entonces, si yo le digo que el 71% de las empresas van a cambiar a sus proveedores, entonces, la primera recomendación que yo le daría a un empresario es, oye, cuida tus cuentas clave. ¿Quiénes son tus cuentas clave? No, pues tengo 3. Bueno, esas 3 tienes que hacer un trabajo de acercamiento para vincularte más con el cliente, porque si tú no estás presente, ya están buscando otro proveedor. Y si esa cuenta clave genera el 30 o 40% de tu negocio, te va a poner de cabeza. Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, esos son los 3 elementos que hay que estar cuidando. ¿A quién me dirijo? ¿Con qué producto? ¿Y cómo relaciono mi producto o servicio para hacer la conexión de una forma más sencilla? Eso es lo que al final los clientes necesitan escuchar de nosotros. Hace rato tuve un 1-a-1 con alguien del sector de tecnología y me recitó todo su portafolio. No saben qué cosa tan aburrida. Oye, mira, y ponemos instalaciones y además ponemos cableado y tenemos cable de tipo 1, de tipo 2. Se tardó 20 minutos en explicarme su portafolio. Entonces, súper aburrido y además pues no hubo conexión. Entonces le digo, oye, ¿qué pasaría si en lugar de hablar de productos, te enfocas en lo que en verdad les ayudas a los clientes? Pues es que no sé cómo. Pues los cables, ¿en qué te ayudan? Pues en la velocidad de los datos. Ayudo a las empresas a mejorar la velocidad de los datos. Ah, ok. Oye, eso suena muy bien. Las cámaras. Oye, pues el control de seguridad de entradas y salidas es clave. Primero para reducir el robo hormiga y la otra es para tener el control de tus colaboradores. Ah, oye, suena súper bien. Entonces no tienes que hablar ni de cableado, ni tienes que hablar del tipo de cámaras. Llegará un momento en donde vas a tener que hablar de esos elementos, pero de inicio,
para generar ventas seguras tengo que estar enfocándome al cliente una y otra vez. ¿Te hace sentido, Alberto? Totalmente, José Luis. Como bien dices, primero hay que buscar la necesidad antes que platicarle todo el proceso que podemos llevar para el producto, ¿no? Buenísimo. Oye, digo, y perdón que te interrumpa, digo, también soy agente, y digo, y ahorita Eduardo decía, digo, ese eslogan está bastante padre, pero digo, y que decías, oye, hay que ir segmentando. La verdad es que digo, yo es algo que digo, y es un mal de todos los agentes normalmente, pues el cómo buscar nuevos clientes, digo, a través de referencias, bueno, ahí ya se va dando. Pero cuando es algo nuevo, digo, pues como tú dices, lo vas segmentando y todo, pero al final dices, bueno, o sea, cómo hacer ese eslogan, digo, ese ahorita digo, está padre, pero dices, encontrar ese ganchito, dices, oye, con eso lo voy a enganchar para realmente generar ese interés y pues, que te busque, que te contacte. Digo, no sé si más adelante vas a contar un poquito más de eso. Para mí eso es lo muy complicado, ¿no? Encontrar ese ganchito que dices, me interesa conocer más de él. Perfecto. Me parece muy bien, Alberto. Y bueno, ese ganchito yo lo llamo anzuelo. Y el anzuelo se convierte en una herramienta que utilizan los pescadores para que los peces se enganchen ahí y los puedan sacar. Entonces el anzuelo debe ser eso. Te vas a sorprender de la facilidad de lo que es crear esos ganchos para poder atrapar a los clientes. Es mucho más fácil de lo que crees y vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema, ¿sale? Bien, entonces ya estamos en esta parte. Ahora me voy a ir al segundo punto, que es ¿por qué te deben de comprar? Esa es la pregunta clave que todos los que comercializamos algo tenemos que estar comprando. Y todo tiene que estar basado en el enfoque del cliente. Si yo no me enfoco en el cliente, entonces, y solamente hablo de mí, corro el riesgo de que lo voy a perder. Y fíjese que yo utilizo con mis clientes, les ayudo a poner una técnica que se llama hedonismo. El hedonismo viene de los griegos y los griegos decían su máxima que las personas solamente tienen dos enfoques en los cuales todos los días trabajamos, en el acercamiento al placer y en el alejamiento al dolor. Entonces, todo se mueve a través de ese elemento. Cuando yo hablo del placer, es cómo hago que mi vida sea más tranquila, cómo me mantengo contento y satisfecho con cada una de las acciones que hago, pues estoy buscando ese placer de estar contento. Y en el dolor es todas esas preocupaciones, esos elementos hacen que tenga alguna dificultad y entonces yo todo el tiempo estoy tratando de eliminarlos, ¿no? O reducirlos, no hacerlos que se hagan grandes. Entonces, aquí la parte importante es, hay que crear esos argumentos clave en donde le hagas hacer sentido en este caso al prospecto, que ya sea por placer o ya sea por dolor, ellos se conecten con tu anzuelo. Entonces, por ejemplo, siguiendo con mi especialidad que es en las empresas de tecnología, yo les digo a los directores, a los dueños de las empresas de tecnología, oye, ¿qué porcentaje tú produces dentro de la organización? Y me sorprende porque empresas que tienen vendedores, el director general produce el 80% de las entradas y solamente el 20% su equipo de ventas. Entonces, los directores están muy molestos porque ellos igual ya no quieren vender, ellos quieren dirigir, pero como su equipo de venta no es capaz de generar el 80%, pues ellos tienen que estar vendiendo todo el tiempo y están muy molestos. Entonces, cuando le digo este dato duro, ya los conecté con el dolor. Oye, ¿qué porcentaje estás vendiendo? El 80%. Oye, ¿y eso cómo te impacta? No, pues o sea, estoy muy molesto porque yo tengo que estar cuidando la implementación de los proyectos, tengo que estar cuidando
la administración, tengo que estar con la relación del fabricante, y entonces empiezo a platicar todos sus compromisos y además, para acabar, tengo que vender, porque estos inútiles no son capaces de generar negocio, y entonces aquí estoy generando una gran cantidad de dolor. Y fíjense, la idea de generar esos argumentos claves de conexión se basan en un tema de sensibilización. Las personas no compran si no están sensibles a lo que van a adquirir. Entonces, la sensibilización se logra cuando el cliente te pide ayuda. Si el cliente pide ayuda, entonces la venta está al 90% de cerrarse. ¿Ok? Y fíjense, si haces bien las conexiones, yo he cerrado negocios con directores después de haber presentado 1 hora. Entonces me dicen, así, empiezan a abrir los ojos de, oye, yo quiero saber si tú tienes alguna de esas dificultades. ¿Tú generas el 80%? Sí. Oye, tus vendedores, ninguno llega a su cuota. No. Ninguno quiere tomar el teléfono para generar, pues nuevas citas. No. Y entonces después del quinto, pues ya dice, ya fue suficiente de decir no. Entonces, oye, fíjate que tengo un programa en donde ayudo a los vendedores para que puedan tomar el teléfono, generar citas de negocio y entonces bajar tu participación y que empieces con un 70-30, un 60-40, 50-50 y entonces llegue ese momento en donde le cambies. Y en ese momento me dicen, ¿qué hacemos para cerrar el negocio? Yo quiero que me ayudes porque ya estoy harto, llevo 5 años con esto, cada año cambio a los vendedores y etcétera, y entonces estoy harto en ese sentido. En tu caso, Claudia, pues generalmente las personas están frustradas cuando hay mucha rotación de personal, porque la rotación de personal lo que provoca inicialmente es un gran costo, porque entonces tienen que salir y invertir en el reclutamiento, si lo hacen interno, en anuncios, en personal, en la capacitación, en colocar el equipo, etcétera, etcétera, y después su curva de aprendizaje, porque al principio, pues las personas no logran satisfacer sus tareas de forma rápida, y eso tiene un costo muy alto. Y después dicen, no, sabes que ese no funcionó, adiós. Y pues eso dejó un hueco porque se convirtió en una pérdida de dinero porque no produjo. Y entonces ese dolor es sumamente importante para él. Y entonces cuando le dices, oye, fíjate que yo tengo una forma diferente de hacer reclutamiento de personal en donde ayudo a reducir eso, pero hay que monitorear una serie de puntos clave para que el colaborador no se vaya. Pero depende de 2 cosas. Uno, de las condiciones como lo vas a contratar, y segundo, de las condiciones de trabajo. Y entonces eso le va haciendo match al gerente de recursos humanos o al dueño y dice, no, tienes toda la razón. Y entonces, y si además de eso le acercas una estadística, por ahí hay una estadística bien interesante que dice que el 61% de los colaboradores van a durar menos de 1 año, según un estudio que hizo Boomerang. Entonces el otro se queda, ¿cómo? Entonces voy a tener colaboradores que no van a tener permanencia, ¿sí? Y entonces, ¿y qué hago para que eso no suceda? Pues hay que estructurar un proceso de reclutamiento de personal diferente para poder lograr mayor permanencia. ¿Ok? Lisan, ¿cómo vamos? ¿Te hace sentido lo que voy diciendo? Sí, mucho. Además que apagué el micrófono porque están muy escandalosos aquí. No te preocupes. Perfecto. Pero Daniel, mucho sentido. Buenísimo. Daniel, ¿cómo vamos? Daniel Lugo. Muy bien. ¿Bien? Sí, excelente, gracias. Perfectísimo. Luis. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Todo bien, me hace todo el sentido. Buenísimo. Entonces, la siguiente parte es, una vez que ya tenemos esto y vemos por qué
me deben de comprar. Fíjese que hay una metodología bien interesante que se llama diseñando la propuesta de valor, en donde nosotros como empresas, aquí está el cliente y tenemos que identificar esos tres elementos. Por una parte, ¿cuáles son sus alegrías de los clientes? ¿Ok? ¿En dónde están sus alegrías? Por eso aquí está una cara sonriente. Después, ¿cuáles son sus tristezas o sus problemas? ¿Ok? Entonces tengo que salir a preguntarle a mi cliente, oye, a ver, platícame, ¿qué es lo que te mantiene contento dentro de la organización? Pues en función de los proveedores. Ah, pues que me entreguen a tiempo, que todo el tiempo se estén anticipando, etcétera, lo que él diga, ¿no? Y después estos dos palomas y un puntito son las actividades clave. Estas actividades clave son las que ellos tienen que hacer para poder lograr cumplir con su puesto. Entonces, diseñar la propuesta de valor en lo que consiste es en que yo diseñe productos o servicios para poder satisfacer esto. Y entonces aquí está mi producto al centro. Y entonces esta gráfica es cómo puedo hacer que el cliente se mantenga más contento con mi producto o servicio. Entonces esto se vincula directamente con sus alegrías. Entonces si yo le digo, oye, hoy tienes un 70% de rotación de personal, ¿qué te parece si trabajamos para reducirlo a un 20%? Y entonces dice, wow, eso me encantaría, eso estaría súper bien, porque entonces ya no tendría que estar publicando y ocupar a tantas personas. ¿Ok? Aquí la aspirina o esta pastilla suena como para aliviar dolores. Entonces, los dolores principalmente son esos aspectos en donde los clientes no han podido resolver cosas. Entonces, por ejemplo, yo les digo a los clientes, oye, fíjate que hay una mecánica en donde podemos hacer que este elemento pueda funcionar muy bien. ¿Y qué crees? Es un mando medio. Y entonces abren los ojos, ¿en serio? El mando medio te va a quitar el tema de la responsabilidad de darle supervisión a tus vendedores. Y con eso tú vas a tener tiempo valioso para seguir vendiendo como lo estás haciendo, y poco a poco en lo que el supervisor va impulsando el resultado, vas a poder lograr mejorar en ese sentido, que tus vendedores empiecen a crecer sus ventas. Y entonces entran con un gran respiro. Dicen, no, es que nunca se me había ocurrido un supervisor. Yo siempre pensaría en un gerente. Le digo, no te recomiendo un gerente porque los gerentes son más de dirección más que de operación. Y tú lo que necesitas es alguien que supervise tu operación para que siga, para que tus vendedores actúen, ejecuten. Esa es la parte, ¿no? Y después, por supuesto que yo tengo que crear algunos servicios en donde yo le pueda ayudar a vincularse con sus actividades clave. ¿Cómo se logra esto? Es entendiendo, a ver, platícame, ¿qué haces? No, pues fíjate que yo tengo que hacer A, B, C y D. Entonces, en esas actividades que él me dice, yo tengo que ver en dónde lo puedo ayudar. Oye, ¿qué te parecería si te entrego un reporte de resultados cada semana para que tú no tengas que estarlo bajando del sistema? Ah, ¿me puedes ayudar con eso? Oye, magnífico. Oye, ¿qué te parece si le damos seguimiento a este vendedor para que su resultado esté dentro de una banda muy delgadita de resultados? Oye, eso está maravilloso. Y entonces, en donde yo lo pueda contribuir con algunos apoyos, él va a estar altamente contento. Entonces, la propuesta de valores, en muchas ocasiones, tienen que modificar sus argumentos o la estructura de sus productos para que entonces puedan tener mayor nivel de congruencia con el cliente. Y es ahí en donde el cliente queda muy agradecido con los servicios cuando yo lo ayudo para que su trabajo sea mucho más sencillo en ese sentido. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a ver una mecánica muy sencilla en el punto 3 de pequeños cambios generan grandes resultados, y hay que estar enfocados a la concentración y a los resultados. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner todas las métricas del proceso comercial.
yo tengo que monitorear si mi equipo de vendedores hacen llamadas o si yo hago llamadas, cuántas llamadas hago, cuántas citas estoy generando por semana, cuántas presentaciones, cuántas cotizaciones, de cuánto es el monto promedio de mi cotización, seguimiento y cuántos cierres. Una vez que yo logro documentar todo esto, en el tema de consultoría se le llama pues una fotografía. Esa fotografía es cómo está la empresa hoy. Y entonces voy a hacer algunas acciones para que esto mejore. Entonces, cuando hablo de pequeños cambios, es qué pasaría si en lugar de que hiciera un equipo de trabajo, hiciera 800 llamadas, incrementa solamente un 5% sus llamadas. Ahora tendría que hacer 840 llamadas. Es un porcentaje muy pequeño. Si eso fueran 4 vendedores, esos vendedores hacen 200 llamadas al mes. Eso quiere decir que están haciendo 10 llamadas al día. Si yo les pongo el 5%, pues un día van a hacer 10 y otro día van a hacer 11. Y otro día 10 y otro día 11 para llegar a ese número. Entonces los vendedores, cuando les pides, oye, haz una llamada más, no tienen problema, porque es un número pequeño. Y entonces estarían dispuestos. Pero si yo le digo a un vendedor, oye, hay que hacer el 50% más de llamadas, va a decir, no, pues que yo tengo que administrar, tengo que ir a ver al cliente, tengo que entregar la ficha, entonces no me va a dar tiempo, y entonces ahora, ¿por qué voy a hacer tantas llamadas? Y entonces empieza una serie de reclamos y eso no se logra. Entonces, la mecánica de esos pequeños cambios es aumentar 2 principios básicos: productividad y eficiencia. La productividad es que hagan más y la eficiencia es que su tasa de conversión sea mejor. Si se fijan en este ejemplo, estas 800 llamadas generan 40 citas. Su tasa de conversión es del 5%. Eso quiere decir que su nivel de eficiencia de esta persona de este equipo de trabajo por cada 800 llamadas solamente logran 40 citas. Aquí está su eficiencia. En los cuadros en blanco. Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo un 5% a cada una de las fases de la venta? Eso, según los contadores, se llama interés compuesto y termina siendo esto en los números finales. Como se hace un efecto multiplicador, entonces tengo 840 y si yo aquí mejoro la habilidad del ejecutivo para que haga mejor su llamada, pudiera mejorar un 5% que va a ser imperceptible. A lo mejor nada más con que agregue una pregunta sería el 5% sobre su tasa y al final yo puedo obtener un 41% de incremento en ventas haciendo pequeños cambios. Esto se puede lograr de 3 a 6 meses. Y entonces cuando yo les pregunto, ¿qué tal se ve esto? Pues todos me dicen, no, pues en papel todo aguanta, ¿no? Pues se ve maravilloso y le podrías le podrías poner mucho más porcentaje en este sentido. Sí, efectivamente le podía poner mucho más porcentaje. Pero ¿cómo lo hago realidad? Bueno, pues entonces todo lo verde está relacionado con estrategia. Entonces yo les recomiendo que trabajen con estrategia y la estrategia está enfocada en las llamadas a generar una base de datos de mejor calidad. En generar las citas se necesita una estrategia para generar un script que sea correcto. En presentaciones, pues venta consultiva para que puedan avanzar de forma correcta y puedan llegar en este caso, con los clientes de una forma más segura. Y en las cotizaciones, pues que haga el análisis de sus necesidades para ver qué es lo que le voy a cotizar y si le puedo aumentar el monto promedio de lo que estoy haciendo. Y así en cada una de ellas. Ok, pero en lo blanco está técnica. Los vendedores necesitan tener una técnica para hacer llamadas. Tienen que tener una técnica para generar citas. Tienen que tener una técnica para presentar. ¿Para qué? Porque las técnicas son procesos o metodologías probadas que ayudan a que una persona ejecute siguiendo una serie de pasos y entonces todo el equipo va a seguir esos pasos y esos están orientados al resultado. En cambio, si no hay técnica, pues cada quien vende a lo que puede
y los resultados siempre van a estar variados. Con una técnica se logra sistematizar y con eso los resultados pueden ser más confiables para lograr esos resultados esperados. Jorge Campos, ¿cómo ves lo que explico en este punto? ¿Te hace sentido? Mira, discúlpame, pero acabo de entrar, me acaban de pasar la liga, así que prefiero no. Ok, no apenas vas comentar. avanzando. Bueno, al ratito vamos avanzando, ¿sale? Claro. Entonces, el ejercicio del incremento en ventas es que los vendedores puedan ir mejorando su productividad, que estaría en lo verde, y la eficiencia estaría en el tema de la técnica. Entonces, cuando hago este efecto multiplicador, pues en lugar de 800 son 840, en lugar de que su tasa de conversión sea del 5 es 5.25, pues ya de aquí ya tengo un 10 punto y pico más de incremento en el resultado, y entonces eso me permite hacer un 41. Si esto lo pongo el 10%, el resultado es de un 71%. Y entonces el 10% todavía es una meta alcanzable. Entonces, trabajen en la concentración para que cada uno de estos elementos, llamadas, citas, presentaciones y demás, tengan una buena estrategia, porque eso lo que va a hacer es que el vendedor le cueste menos trabajo para hacer una conexión directamente con el prospecto. Y después, pues habilidad para llamar, habilidad para generar citas, para presentar, porque eso es lo que puede hacer la diferencia. En el caso que les platicaba del 1-1 que tuve hace un rato, pues él desperdicia mucho tiempo en cosas que el cliente no le generan un valor. En cambio, si me dijera, oye, yo veo que tú te dedicas a la consultoría, fíjate que hemos ayudado a algunas empresas de consultoría colocando sistemas especiales para que tengan mayor control en sus videollamadas y cosas que estén relacionadas con mi campo. Entonces mi nivel de interés aumentaría porque estaría hablando de mí. En cambio, si ustedes hablan solamente de ustedes, eso al cliente no le importa. Esa es la parte que cuesta mucho trabajo pensar. Entonces, yo tengo que hablar menos y escuchar más al cliente, porque el cliente me tiene que decir qué es lo que necesita. Yo tengo que encontrar dentro de mi portafolio cómo logro alinearlo en ese sentido, ¿sale?